5 minutejos, ¿vale? Que en 5 minutos empezamos de nuevo para que la gente se vaya uniendo. En breve nos conectamos otra vez.
Pues buenos días de nuevo. Vamos a empezar. Estoy aquí con Darío Gallego, que es el técnico de producto de Face, y vamos a empezar un poco a explicaros pues toda la gama que Face tiene, el uso de microinversores, qué ventajas tienen los microinversores con respecto a lo mejor los inversores centrales, y evidentemente vamos a incidir en todo el portfolio que tiene Face para conseguir estos sistemas de autoconsumo con microinversores. También estaremos un poco hablando de lo que son las baterías de Face, ¿vale? Que son unas baterías muy particulares, ya os lo explicará Darío. Y por último veremos pues, un nuevo sistema como de gestión de energía, ¿no? Que está trabajando en Face como para integrarlo en sus aplicaciones. La dinámica que vamos a tener en el chat, en el webinar, es que, bueno, ahora empezaremos una presentación que os explicará Darío. En cualquier momento, a lo mejor, os ponemos la pantalla, porque como veis aquí tenemos todos los equipos de Face y os tiene que explicar algo en particular. Y vosotros nos podéis hacer las preguntas cuando queráis en el chat. Yo, si es algo que va en consonancia con lo que estamos explicando en ese momento, interrumpirá Darío, ¿vale? Y si no, pues al final de lo que es la presentación, pues ahí tendremos un turno de preguntas y preguntas donde nos podéis hacer cualquier consulta sobre sistemas de microinversores y en concreto sobre sistemas en Face. Darío, pues cuando quieras empiezas. Ahí apagaremos la vista de cámara, ¿vale? Si no nos hace falta, para que tampoco estemos aquí dos gustos hablando, que me parece que es algo que a lo mejor molesta, ¿de acuerdo? Darío, preséntate tú y comenta lo que quieras. Pues bueno, muchas gracias en primer lugar a David y a Samsol por organizar este webinar y a vosotros, todos los que estáis conectados aquí, bueno, gracias por atender al webinar hoy. Como bien decía David, pues bueno, la idea es presentar un poco en qué consiste en Face, los productos que tenemos para generación y los productos que tenemos para almacenamiento, ¿vale? Para almacenamiento de energía, que bueno, incidiremos sobre ellos. Y en primer lugar, lo que quería ver es un poco presentar un poco la empresa, para los que no la conozcáis, y presentar también un poco las principales ventajas del uso de microinversores frente al uso de inversor string, ¿no? Inversor central. Bueno, pues por comenzar un poco presentando la empresa, para aquellos que sea nueva y no la conozcáis, pues bueno, Face es una empresa que se funda en 2006, nace en California, ¿vale? Con sede en Silicon Valley, como la mayoría de empresas de tecnología de Estados Unidos. Y bueno, se puede decir que Face es la empresa que acuña el término de microinversor, ¿vale? Nace el término de microinversor con Face, por así decirlo. Nacido en 2006, como decía, y empezando a fabricar microinversores desde entonces tiene una probada experiencia en la fabricación de microinversores. Es decir, no estamos hablando de una empresa que lleva fabricando microinversores 5 o 6 años, sino que llevamos ya unos 17 años en el mercado y cotizando también en el Nasdaq, ¿vale? Con todo lo que eso conlleva y toda la fiabilidad que eso da a una empresa del sector, ¿vale? A día de hoy somos ya casi más de 3.000 personas en todo el mundo, con presencia en los 5 continentes, en más de 130 países. Y bueno, como las empresas del sector, pues somos una empresa comprometida con la sostenibilidad. Quería enseñar en esta diapositiva brevemente las distintas sedes que tenemos, ¿vale? Veis que están divididas en centros de producción, centros de distribución y proveedores de baterías. Y aquí quiero hacer incidencia principalmente en los centros de producción, ¿vale? Solo por decir que fabricamos en Europa, ¿vale? En Face es de fabricación europea, los microinversores que utilizamos aquí en Europa están fabricados en nuestra fábrica de Rumanía, en Timișoara. Y bueno, pues eso es un plus también de cara al cliente final que instale productos fabricados en Europa. También recientemente se han abierto 3 fábricas en Estados Unidos, por lo que también tenemos fabricación en Estados Unidos, ¿vale? Pero bueno, eso más de cara al mercado estadounidense. Bueno, por comentar algunos números de Face como empresa, pues bueno, tenemos ya, como decía, más de 12 años de experiencia en la fabricación de microinversores, con más de 3 millones de sistemas conectados a lo largo de todo el mundo, alrededor de 60 millones de microinversores en todo el mundo, con otras tantas horas de prueba al año, ¿vale? En estos mismos productos. Y, como decía antes, es una empresa de alta tecnología, ¿vale? Con ya más de 350 patentes registradas. Y bueno, la generación que vamos a presentar hoy de microinversor es la generación octava, por lo que ya llevamos 8 generaciones de productos, ¿no? Demostrando eso, que es una empresa que lleva cierto tiempo en la fabricación de microinversores y ya estamos en la octava generación.
Muy bien. Pues bueno, por comentar un poco la panorámica del sistema en Face, para los que no conozcáis en qué consiste, pues bueno, tengo esta diapositiva en la que, bueno, era una animación, no se ve exactamente, pero podemos imaginarnos que debajo de cada panel fotovoltaico tendríamos un microinversor del Face. Entonces, la lógica del sistema es que la conversión de corriente continua a corriente alterna la realizamos a nivel de panel fotovoltaico. Es decir, en cada módulo realizamos esta conversión. Con todas las ventajas que esto tiene, ¿no? A mí me gusta decir que, por ejemplo, en este sistema en el que tenemos 10 módulos fotovoltaicos, realmente con Enphase no tendríamos una única instalación, tendríamos tantas instalaciones como módulos compone la instalación, ¿vale? Porque estamos distribuyendo la instalación a nivel módulo, ¿vale? Y con todas las ventajas que esto tiene, que son las que comentaremos a continuación. Bueno, y para el sistema de baterías, pues sucede exactamente lo mismo, ¿vale? No se ve en la infografía, pero bueno, tenemos las baterías detrás, que cada unidad base contiene 4 microinversores, ¿vale? Son baterías en corriente alterna, de las que luego hablaré más en detalle, y estos microinversores son microinversores bidireccionales que hacen la conversión de alterna continua para cargar la batería y de continua alterna para descargarla. No tenemos un único inversor dentro de la batería, sino, como digo, 4 microinversores, llevando esta filosofía de modularidad también a la batería. Es decir, si nos falla un microinversor de la batería, pues no perdemos el 100% de almacenamiento ni el 100% de la potencia entregada, sino solo el 25%, ¿no? Son diferentes, son modelos diferentes a los que ponemos en los módulos. Claro. Eso es, son modelos ligeramente distintos a los que tenemos en el tejado, ¿vale? Pero bueno, aunque de manera física veréis que son exactamente igual, pero sí que cambia la electrónica y son bidireccionales, no como los del tejado, que están simplemente pensados para la conversión de continua alterna. Vale, luego de todos modos hablaremos más sobre la batería, pero veréis que tenemos estos dos modelos, que será el modelo grande, la batería 10T, y el modelo pequeño, la 3T. Y el modelo grande no es más que 3 baterías 3T conectadas dentro de una misma carcasa, ¿vale? Entonces, al final, la unidad base de la batería sería esta pequeñita de aquí, que sería la 3T, y podemos hacer el sistema modular, tan grande como queramos, a base de baterías 3T. Vale, pues bueno, por empezar comentando más acerca del valor añadido, ¿no? que aporta un sistema con microinversores de Enphase. Pues bueno, nosotros lo dividimos principalmente en cinco partes, ¿no? en cinco factores que diferencian el producto. Y el primero de ellos, y posiblemente el más importante y el más destacado, es la fiabilidad, ¿no? Fiabilidad que viene reflejado en los años de garantía del producto. Para los microinversores contamos con 25 años de garantía del producto, ¿vale? Es una garantía líder en el mercado que ningún otro fabricante ofrece de manera inicial. Y esto lo podemos ofrecer pues principalmente porque estamos muy seguros de cómo funciona nuestro sistema, ¿no? Las pruebas a las que se someten los microinversores son muy rigurosas, muy exhaustivas. Aquí me gusta comentar siempre que hay un tipo de prueba que suele impresionar bastante, que nosotros sometemos a los microinversores a sumergirlos a 1 metro de profundidad durante un mes, ¿vale? Y tienen que estar produciendo energía durante ese mes sumergidos a 1 metro de profundidad, ¿vale? Entonces, son microinversores que están preparados para operar en esas condiciones, por lo que a nadie le debería preocupar, ¿vale? Que estén en el tejado debajo de los paneles fotovoltaicos, ¿vale? Están más que preparados para ello. Es algo que les preocupa a la gente que empieza con microinversores, de un equipo que está justo ahí con todo el calor, recibiendo las inclemencias meteorológicas, pero sois capaces de dar 25 años de garantía. De hecho, eso es. Y de hecho, la garantía de 25 años no es una garantía que nos dé un fabricante que lleva 2 o 3 años en el mercado, ¿no? Viene respaldada por un fabricante que lleva en el mercado de 2006, que cotiza en la bolsa estadounidense, ¿vale? Entonces, no ofreceríamos estos 25 años de garantía si no estuviéramos seguros de que la vida útil del producto pues, es de hasta 40 años, ¿vale? Entonces, tenemos ese respaldo. Entonces, bueno, la tasa de fallos, que también lo vemos aquí abajo, a día de hoy es del 0,05% para la 7ª generación, ¿vale? Para que nos hagamos una idea, un inversor central suele tener una tasa de fallos del 0,5%, entonces tenemos una tasa de fallos 10 veces menor y se espera que para esta 8ª generación, la generación que presentaremos ahora, pues esta tasa de fallos todavía se reduzca por debajo de ese 0,05%. Vale, y en cuanto a las baterías, pues bueno, llevamos esa garantía líder que decíamos en el mercado también al sistema de almacenamiento, ¿vale? Esos 15 años de garantía de las baterías del Enphase. También es una garantía líder en el mercado dentro del almacenamiento y también pues basado un poco en la cantidad de horas de pruebas y en la obsesión de Enphase por ofrecer calidad y productos duraderos. Nos pregunta Reiner el almacenamiento de las baterías.
Hay que hablar de ella. ¿Qué capacidad tienen? Lo vamos a comentar luego, ¿vale? Pero la unidad base, por comentarlo brevemente, la unidad base son de 3,5 kWh, ¿vale? Y la unidad grande, que sería la que vemos aquí en la izquierda de la pantalla, pues 3 veces ese valor, entonces serían 10,5 kWh. Por comentar brevemente, antes que no lo he comentado, el tema de la temperatura, que es algo que nos preguntan bastante los instaladores, es decir, como un microinversor que está debajo de un panel, todos los que sois instaladores sabéis las temperaturas que alcanzamos en el tejado, cómo aguanta estas temperaturas, ¿no? Pues bueno, que sepáis que los microinversores están preparados para aguantar hasta 100 grados de temperatura interna, ¿vale? Es decir, esto supondría una temperatura ambiente de unos 80, 75, 80 grados, es decir, algo que no vamos a alcanzar en ningún punto del planeta. Y es verdad que a partir de los 85 grados de temperatura del microinversor empieza a reducir eficiencia, ¿vale? No corta, pero empieza a reducir eficiencia. 85 grados de temperatura interna del microinversor significa 60, 65 grados de temperatura ambiente. Entonces, bueno, que no tengáis ninguna preocupación por eso, ¿vale? Que son microinversores totalmente preparados para operar en situaciones extremas y además es el mismo equipo el que vendemos aquí como el que vendemos en los desiertos de Australia, en los desiertos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, en lugares donde la temperatura ambiente es todavía mucho más elevada de lo que es en España. Vale, el segundo punto que destacamos como valor añadido de Enphase, como solución para sistemas fotovoltaicos, pues sería el rendimiento, ¿vale? Aquí vemos bueno, una comparativa que nos gusta hacer con el inversor string y por lo que creemos nosotros que tenemos, bueno, es así, ¿no? Que tenemos más rendimiento, que tenemos más generación que un inversor string. Y al final viene definido directamente por las características intrínsecas del inversor string frente a los microinversores, ¿no? En un inversor string, al final tenemos paneles unidos entre ellos en serie y el panel que peor funcione, ¿no? El panel que presente peor rendimiento va a ser el que marque el funcionamiento general de todo el string, ¿no? Con Enphase, con microinversores, como decíamos, individualizamos la generación de cada panel fotovoltaico, es decir, cada panel funciona de manera completamente independiente con su único MPPT, ¿no? Seguimiento de punto de máxima potencia a nivel de panel fotovoltaico. Entonces, aquí representamos una serie de situaciones que se pueden dar en un panel fotovoltaico que hacen reducir la eficiencia del panel y que en una instalación de string pues, pueden afectar a todo el conjunto de paneles conectados en ese mismo string. En primer lugar, vemos pues, daños que a veces son apreciables a simple vista y otras veces no, que pueden ser producidos durante el transporte, microfisuras, etcétera, incluso durante la instalación. Esto puede generar puntos calientes que, bueno, que en un futuro pues, dé lugar a una pérdida de eficiencia del panel y si estamos conectados en un string, pues a una pérdida de eficiencia de todo el string. ¿Vale? También otra situación que se da a menudo pues, es un ángulo de inclinación no óptimo, ¿no? Esto puede darse porque instalemos en un mismo string paneles en dos orientaciones ligeramente distintas o incluso dentro de una misma cubierta que los paneles a veces no la estructura no es completamente homogénea y tengamos paneles ligeramente peor orientados que otros. Entonces, en este caso, pues con un inversor string también tendríamos la generación del panel que está peor orientado, ¿no? Mientras que con Enphase pues individualizamos la generación a nivel panel. Otro problema que se da en todas las instalaciones, ¿vale? Es la disparidad térmica. Nosotros monitorizamos instalaciones de manera exhaustiva y lo que nos damos cuenta es en que cubiertas donde tenemos varios paneles unos sobre otros, los paneles superiores alcanzan entre 5 y 10 grados más que los paneles inferiores, ¿vale? Simplemente porque el aire debajo de los paneles, entre panel y tejado, asciende hacia arriba y sobrecalienta los paneles de la parte superior. ¿Esto qué hace? Que, bueno, como todos sabéis, a mayor temperatura, peor funcionamiento del panel y si están conectados en un mismo string, pues van a arrastrar a todo el string a ese funcionamiento de ese panel que está funcionando a mayor temperatura. ¿Vale? Con Enphase, pues ese panel funcionaría de manera individual y las pérdidas quedarían reducidas a ese panel fotovoltaico. Quizá el siguiente punto no es el más obvio, por el que muchos instaladores usan microinversores, pero como veis no es el único, ¿vale? Es decir, las sombras quizá es el motivo más obvio, ¿no? Cuando tenemos una sombra perdemos directamente generación de ese panel fotovoltaico y en un string pues perderíamos de todo el string, ¿vale? Pero bueno, con esta diapositiva lo que vemos es que esta generación adicional de Enphase no se da únicamente en sistemas con sombras, ¿no? Sino que también en sistemas donde se han producido daños, donde hay disparidad térmica, donde hay suciedad, ¿vale? Que sería este siguiente punto, suciedad que sufrimos en todos los sistemas y en función de la cantidad de mantenimiento que realicemos año tras año, pues estas pérdidas pueden ser mayores o menores, ¿no? Lo que también observamos nosotros cuando monitorizamos sistemas es que la suciedad es muy raro que se acumule de manera homogénea en los paneles, ¿no? En función de cómo sople el viento y de cómo estén orientados,
unos paneles tienden a ensuciarse más y tener más pérdidas que otros, ¿no? Generando al final esta diferencia entre paneles de un mismo string que puede condicionar el rendimiento de toda la instalación. Vale, y similar a la sociedad, pues podríamos tener situaciones con nieve que generarían el mismo efecto. Y por último, una característica de la que se habla bastante poco, ¿no? Que es la tolerancia al paso del tiempo o la tolerancia que nos da el fabricante de manera inicial en un panel fotovoltaico. Y es que cuando instalamos, sobre todo en el sector residencial, ¿no? Los paneles pueden ser bastante dispares y podemos recibir paneles que vienen con un funcionamiento más óptimo que otros, ¿vale? De fábrica. No significa que estén defectuosos, sino que la tolerancia que nos ofrece el fabricante es distinta. Entonces, si tenemos paneles que funcionan al 100% y otros que funcionan al 98% o al 102%, ¿vale? Si la tolerancia es positiva, pues sabemos que en una instalación string vamos a limitar el funcionamiento del string al panel que funcione con el menor rendimiento, ¿vale? Y esto con el paso del tiempo pues también se acentúa, ya que desgraciadamente no todos los paneles se degradan de igual manera con el paso del tiempo, ¿no? Algunos tienen mayor degradación, otros tienen menos, casi siempre dentro de los límites que establece el fabricante, pero esa degradación lo que observamos es que puede variar en función del panel. Yo aquí incluso añadiría otra, frente a roturas, por ejemplo, cuando a lo largo de la vida de la instalación hay algún módulo que se rompe, tú puedes sustituir siempre que quepa en el hueco, claro, tú puedes sustituir ese módulo que ya no existe seguro por otro nuevo o actual, mientras que eso siempre provoca una pérdida de matching si tienes un convertidor de string. Eso es. O sea, garantiza una sustitución a futuro de módulos rotos, que se rompen por pedradas o por 20.000 motivos. Y es más, podríamos usar un módulo que no fuera de la marca inicial o del modelo inicial. Totalmente diferente. Eso es, que hemos usado en un momento inicial, que bueno, como sabéis, si instalamos un modelo a día de hoy, posiblemente dentro de 2 años ese modelo ya no está en el mercado. Porque tiene 10 o 15 vatios más o alguna cosa así. Entonces, sin ningún problema, podríamos instalar otro modelo y no nos preocuparíamos por estas pérdidas de mismatch. Vale, y de cara también al rendimiento, otro de los puntos importantes, pues, bueno, es el fallo del inversor, ¿no? Al final, si tenemos una instalación con un inversor string, estamos condicionados por un único punto. Tenemos un único punto de fallo. Es decir, si ese inversor string falla por cualquier tipo de motivo, pues condicionamos la generación de la instalación fotovoltaica al 100%. Es decir, perdemos el 100% de generación. Mientras que si un microinversor falla, pues en esta instalación, por ejemplo, de 5 paneles, pues vamos a perder únicamente el 20% de la generación, ¿vale? Esto también, ¿qué es lo que observamos de cara al instalador? Pues que la urgencia que tiene el instalador a la hora de acudir a esa instalación y reparar este fallo, pues no es tanta, ¿no? No vamos a tener al cliente llamándonos cada 10 minutos si su instalación está funcionando al 80%. Sin embargo, si su instalación ha dejado de generar por completo, pues sí que vamos a tener al cliente final en la nuca, ¿no? Por así decirlo. Vale, y por terminar con este apartado de rendimiento, he comentado antes que Enphase tiene una serie de patentes, ¿no? A lo largo de su vida útil, a lo largo de su vida, ¿no? Desde 2006, y una de estas patentes es el modo ráfaga, ¿vale? El burst mode. Entonces es una tecnología que realmente puede parecer bastante sencilla, pero bueno, al final no lo es tanto, pero bueno, por explicarla brevemente, lo que tenemos en el microinversor es una serie de condensadores, ¿vale? Que los tendríamos aquí en la parte justo debajo de la chapa. No se ven mucho. Entonces, bueno, si amplías vale, tendríamos aquí debajo de la chapa tendríamos unos condensadores que lo que hacen es acumular la energía producida por los paneles fotovoltaicos en aquellos momentos en los que no puede realizar la conversión el microinversor, ¿vale? En los que la energía no es suficiente como para realizar esta conversión. Entonces, acumulamos en estos condensadores y en ese momento en el que el condensador tiene una carga suficiente, lo que hacemos es verter en modo de ráfaga esta energía y hacer la conversión a la eficiencia máxima del microinversor. ¿Vale? Entonces, bueno, esto explicado de una manera bastante simple y bastante rápida, pero lo que observamos con esta tecnología patentada es que nuestros microinversores, pues en esta gráfica vemos la comparativa con una instalación con optimizadores, y es que los microinversores se despiertan, empiezan a generar un poquito antes, es decir, con condiciones malas de irradiación empiezan a producir un poquito antes y por las tardes terminan de producir un poquito después, ¿vale? Es verdad que no es mucho, son alrededor de 10-15 minutos al día,
Pero claro, si estamos hablando de una instalación durante 365 días y 25 años de garantía, ¿no? Pues es mucha energía que al final sí que se refleja en el sistema. ¿Vale? Entonces, bueno, que contáis que esto no es una característica de los microinversores, sino que es una característica propia de Enphase, ya que tenemos la patente de esta tecnología. Vale, y bueno, este sería el segundo de los factores importantes en los que se diferencia Enphase, ¿vale? Otro de los grandes factores sería la seguridad, ¿vale? Que, bueno, esto nosotros decimos que a lo mejor en España esta todavía es la gran olvidada hasta que empiecen a venir problemas derivados de la cantidad de instalaciones que están haciendo, pero cada vez, bueno, ya poco a poco vamos viendo que cada vez surgen más problemas, ¿no? Debido a las relacionados a la seguridad con instalaciones fotovoltaicas. Y bueno, básicamente en lo que nos basamos en Enphase, ¿no? Es un sistema que funciona en corriente alterna. La salida del microinversor, como decíamos, ya es en corriente alterna, 230 voltios, con todas las ventajas que esto tiene de cara a la seguridad, ¿no? En un inversor string, al final, conectamos los paneles, como decíamos, en serie y podemos alcanzar voltajes de hasta 400, 600 o en algunos casos incluso 1000 voltios, ¿no? Entonces, si en ese inversor string tenemos cualquier tipo de fallo, un conector MC4 mal conectado, etcétera, pues bueno, la posibilidad de que sea un arco fotovoltaico es mucho más probable y un arco fotovoltaico a 600, 700, 800 voltios de corriente continua no tiene nada que ver con un arco en corriente alterna a 230 voltios. ¿Vale? Además, para detener esa generación, ¿no? Para detener ese voltaje en el tejado, en un inversor string a veces no es suficiente con apagar el inversor, ¿no? Ya que apagamos el inversor, pero seguimos teniendo esos elevados voltajes en la cubierta. En muchos casos sería incluso necesario tapar el panel fotovoltaico, ¿no? Para detener ese alto voltaje. Con Enphase, al estar funcionando en corriente alterna, pues simplemente bajando los magnetotérmicos, ¿no? Los interruptores automáticos en el cuadro del cliente, los microinversores dejan de leer la corriente alterna de la red y, por lo tanto, dejan de generar de manera automática, reduciendo el voltaje de la cubierta, ¿no? En una instalación con Enphase al voltaje de cada uno de los paneles fotovoltaicos, es decir, 50-60 voltios. Ese es todo el voltaje de corriente continua que tenemos en una instalación de Enphase. Y yendo a un caso en el que pudiéramos tener un problema en un tipo de conexión, en una instalación de Enphase o en algún tipo de derivación, pues si tuviésemos una derivación a tierra, ¿qué pasaría? Pues que como tenemos el diferencial de cabecera en nuestra instalación, detectaría esta derivación y saltaría el diferencial, ¿vale? Del mismo modo, desenergizando todo el tejado y reduciendo la corriente continua a la corriente continua de los módulos fotovoltaicos. De hecho, Darío, hay una pregunta que nos hace Rainer, que es que cómo actúa el microinversor cuando hay una celda, vamos, un panel derivado a tierra, uno de los polos. En principio tampoco es significativo porque tenemos una tensión que no es peligrosa. O sea, que no... Eso es, no hay tensión peligrosa, podría llegar a detectar este fallo y dejaría directamente el panel en circuito abierto. ¿Vale? Entonces, y como decimos, dejar un panel en circuito abierto, pues al tener 60 voltios como máximo, ¿no? De panel, pues no tendríamos ningún tipo de problema. O sea, no es significativo en este caso, Rainer, de que una celda o un panel esté derivado de uno de los polos a tierra. Eso es, no habría ningún problema. Mientras que una instalación de inversor string, pues eso, si tenemos hasta 600, 700 voltios de corriente continua, pues sí que podríamos tener un problema grave, ¿vale? De hecho, bueno, aquí a modo de anécdota, que sepáis que cada vez nos están contactando más cuerpos de bomberos e incluso aseguradoras, ¿vale? Que están exigiendo a los clientes de residencias el que tengan instalaciones con microinversores, ya que si tienen instalaciones con inversor string, la cuota de aseguración, la cuota de la aseguradora se eleva más. De hecho, es algo que ya se está hablando en los servicios de extinción de incendios, por ejemplo, el servicio de emergencia, de que evidentemente cuando en una unifamiliar hay un incendio, no provenido, o sea, no provocado por la energía solar, sino simplemente pues, los cuerpos de extinción están pensándose muy mucho si echar agua en la cubierta. Evidentemente, echar agua en un sitio donde hay 600 voltios les va a costar muchísimo. Entonces, se va a ir encaminando todo a que haya un apagado o tensiones bajas de seguridad en cuanto de alguna forma de controlar la tensión del campo. De hecho, es inminente que la normativa ya exija identificar que hay una instalación fotovoltaica, ¿no? En el cuadro para la operación de los bomberos. Esto al final es lo que ha hecho que Enphase domine el mercado estadounidense. Por ejemplo, el mercado residencial fotovoltaico estadounidense, pues Enphase cuenta con una cuota de mercado de alrededor del 60%. Y es precisamente por estas normativas de seguridad que al final pues hacen que sea necesario un dispositivo de apagado especial, como decía David,
o identificar el tipo de instalación que hay en la cubierta, ¿no? Un bombero no va a operar con la misma seguridad si tenemos 600 voltios, 800 voltios de corriente continua en cubierta que si tenemos 60 voltios, ¿no? con Enphase. Vale, pues eso en cuanto a seguridad. Otro de los factores importantes que nosotros identificamos es la flexibilidad de las instalaciones, ¿vale? La facilidad que tenemos con Enphase de hacer distintos tipos de instalaciones de distintos tamaños, con distintas orientaciones y distintas inclinaciones, ¿no? Entonces, podemos tener sistemas pequeños, ¿vale? Pues somos de las pocas soluciones que permiten hacer un sistema de 1 o 2 paneles y a medida que las necesidades energéticas del cliente aumenten, pues podemos venderle, ampliarle la instalación a 5, 10, 20 paneles o hasta paneles tan grandes como queramos, ¿vale? Y del mismo modo con distintas orientaciones. Yo que he diseñado instalaciones de inversores string, sé que a veces te puedes volver un poco loco, ¿no? Cuando tienes un inversor string con 2 entradas MPPT y tienes 3 orientaciones, pero una de ellas, que a lo mejor es la orientación óptima, solo te caben 2 paneles y no te va a encender la entrada MPPT, ¿no? El seguimiento MPPT. Entonces, en este caso no tenemos este problema, porque como decíamos, el seguimiento de punto de máxima potencia es a nivel panel. Y si tenemos una cubierta orientada a sur en la que solo me cabe un panel, pues bueno, podemos aprovecharla sin ningún problema, ¿vale? Entonces podemos hacer instalaciones pequeñas con 3, 4, 5 cubiertas, las que se haga falta y con distintas orientaciones e inclinaciones. Y es más, aquí añadiría un punto importante que es la simplicidad de instalación y de gestión de stock, porque nosotros tenemos un único producto. Es decir, bueno, tenemos 3 modelos dentro de los microinversores que ahora vamos a ver, pero si tú eliges usar un único microinversor, lo vas a poder utilizar tanto para instalaciones monofásicas de 1 kilovatio como para instalaciones trifásicas de 20 kilovatios, con todas las ventajas que esto tiene, ¿no? A la hora de gestionar el stock, a la hora de tener que gestionar referencias de productos, no tenemos el inversor de 3 kilovatios monofásico, el inversor de 4 trifásico, tenemos un único producto para todas nuestras instalaciones fotovoltaicas. Bueno, y a modo de resumen, por comentar estas ventajas rápidamente, pues bueno, hemos dicho que tenemos un sistema fiable, ¿vale? Con 25 años de garantía, líder en el mercado, con una tasa de fallos muy, muy reducida, en torno a 10 veces inferior al inversor string. Un sistema que nos genera más rendimiento, que produce más energía eléctrica, principalmente por las características intrínsecas del sistema, ¿no? Esta generación a panel, ¿no? Este seguimiento de un punto de máxima potencia a nivel módulo. Una mayor seguridad, ya que funcionamos a 230 voltios de corriente alterna y no tenemos tensiones elevadas de corriente continua. Mayor flexibilidad, tanto para ampliar instalaciones en un futuro, como para usar distintas orientaciones y distintas inclinaciones en el tejado. Y un punto que no he comentado es una mayor inteligencia, ¿vale? Principalmente de cara a hacer una monitorización adecuada y un mantenimiento del sistema. Nosotros monitorizamos los paneles panel a panel, ¿vale? Sabemos lo que sucede en cada panel. Y si tenéis acceso al portal de monitorización del instalador, ¿vale? Que es totalmente gratuito, si habéis hecho alguna instalación, pues podéis ver los parámetros de corriente continua del panel, de corriente alterna, frecuencia, etc. Entonces, esto pues lo que nos permite es que si hay algún problema, pues sepamos dónde está y sepamos a qué se debe y el mantenimiento pues es mucho más sencillo. Es una herramienta muy interesante para el mantenimiento. Sí, sin duda. Vale, pues con eso acabo un poco en cuanto a lo que quería comentar del valor añadido de Enphase, ¿vale? Y paso a presentar un poco los microinversores, ¿vale? Voy a presentar la gama IQ8 de microinversores de Enphase, que son la que tenéis disponible ya en Sumsol. Y bueno, que sepáis que, como decía, es la 8ª generación de microinversores y lo que cambia principalmente es que se le incluye un nuevo chip de última generación que ya es fabricación propia de Enphase. Hay un chip con unas capacidades mucho más elevadas de los que tenía la gama IQ7. Sigue teniendo doble aislamiento eléctrico, clase 2, con protección IP67, ¿vale? Y otra de las principales características de esta gama sería la mayor potencia y corriente para adaptarse a todo tipo de módulos fotovoltaicos, ¿vale? Un limitante que teníamos con los IQ7 es que tenían menor potencia de salida y una corriente de entrada también menor, ¿vale? Como veremos ahora con los IQ8, solucionamos este problema y podemos usar paneles de elevadas corrientes y de mayores potencias. Y además, bueno, al ser una nueva generación de microinversores, pues cuentan con una mayor fiabilidad y una mayor eficiencia que la gama anterior, ¿vale? Como decía antes, pues se va mejorando poco a poco la fiabilidad y la eficiencia de los microinversores. En esta diapositiva vemos un poco los 3 modelos que tenemos, ¿vale? De microinversores IQ8.
y un poco las principales características, ¿vale? No me voy a meter muy en detalle, pero bueno, vemos que el IQ8MC tiene una potencia de salida de 330 vatios y una corriente máxima de entrada de 14 amperios. Y nuestra recomendación es utilizarlo con paneles de hasta un máximo de 420 vatios. Aquí alguno puede pensar, oye, ¿por qué estás sobredimensionando tanto el panel fotovoltaico frente al microinversor, ¿no? Algo que nos preguntan muy a menudo. Que es una pregunta que nos... Sí, seguro que os harán mucho, ¿vale? Bueno, lo principal es que el panel, esos 420 vatios que nos da el fabricante, nos lo da en condiciones estándar de medida, ¿vale? Entonces, estas condiciones, como sabéis, son 25 grados de temperatura de celda y 1000 vatios por metro cuadrado de irradiación. Son condiciones que en la mayoría de las instalaciones no se van a dar nunca a lo largo de su vida útil. Entonces, ya no tenemos que tomar como referencia esta potencia, ¿vale? Además, nosotros en las monitorizaciones que hacemos y en las simulaciones que hacemos, vemos que cuando sobredimensionamos el panel fotovoltaico respecto al microinversor en torno a un 20-25%, las pérdidas por corte de potencia, por recorte de potencia, son mínimas, ¿vale? Son inferiores al 1%. El primer año de operación, ¿vale? Por lo que nosotros animamos a hacer esto sobredimensionamiento porque tenemos que tener en cuenta que nuestro sistema es un sistema a 25 años. Y a 25 años el panel se va degradando año tras año. Entonces, lo que pueden ser unas pérdidas del 0,8% el primer año, y aún así son ínfimas, ¿vale? No son totalmente despreciables, en el año 5 o en el año 7 esas pérdidas son de 0 ya. Y en el año 25 pues ya ni os quiero decir, ¿no? Entonces, animamos a este sobredimensionamiento porque lo que estamos haciendo es conseguir que el microinversor funcione en su punto de máxima potencia, ¿vale? En su punto de máxima eficiencia, por así decirlo, una mayor eficiencia. Si con este microinversor, por ejemplo, de 330 vatios, usamos un panel de 350 o de 300, lo que va a suceder es que ese panel va a estar funcionando desde el minuto 1 siempre por debajo de la potencia de salida del microinversor. ¿Y eso qué supone? Pues que el microinversor no va a estar funcionando a su mayor eficiencia, no va a estar funcionando de la mejor manera posible. Entonces, bueno, este sobredimensionamiento del 20-25% podéis hacerlo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Lo mismo sucede con el IQ8AC y con el IQ8HC, ¿vale? El IQ8AC, que tiene una mayor potencia de salida de 366 vatios, pues nosotros recomendamos usarlo con paneles de hasta 460, ¿vale? Y el IQ8HC, que sería el de mayor potencia de salida que tenemos a día de hoy en el mercado español, será de 384 vatios y como lo podríamos usar con paneles de hasta 500 vatios. 490, 500 vatios. Estas recomendaciones nosotros las damos para condiciones óptimas, ¿vale? Orientaciones a sur, lugares con mucha irradiación. Luego sobra decir que si las condiciones son malas, es decir, tenemos un panel, por ejemplo, instalado en vertical en una fachada, pues yo con el IQ8AC sin ningún problema puedo usar un panel de 550 o incluso 600 vatios, ¿vale? Porque nunca va a generar ni el 60% probablemente, ¿no? de su potencia máxima. Entonces, bueno, depende de cada instalación, pero con estos valores lo que nos hemos fijado es la instalación óptima en la que las pérdidas serían mayores, ¿vale? Y aún así vemos que bueno, podemos hacer estos sobredimensionamientos elevados. ¿Ocurre algo si tenemos un módulo de 600 vatios con el HC, por ejemplo? Pues buen punto. Realmente nosotros tenemos una calculadora de compatibilidad, ¿vale? Que tenéis en nuestra página web y lo que nos indica la compatibilidad es el voltaje del módulo y la corriente de cortocircuito. Entonces, con los microinversores IQ8 podemos llegar a corrientes de cortocircuito de hasta 20 amperios, es decir, paneles por encima de 20 amperios ya no serían compatibles y paneles con más de 60 voltios tampoco serían compatibles. Entonces, eso es lo que nos indica la compatibilidad. Más allá de eso, podemos usar un panel de 550 a 560 vatios. Que no va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Simplemente vamos a tener pérdidas, ¿vale? Entonces, eso es solo eso. Pero luego veréis que en la calculadora de compatibilidad podéis meter distintos módulos y prácticamente todos son compatibles con nuestros microinversores. Excepto aquellos módulos un poco raros, ¿no? Que tienen voltajes de 60, 80 voltios o corrientes muy altas, pero son un porcentaje mínimo en el mercado. Y luego, en cuanto a la corriente máxima de entrada, también quería comentar que son 14 amperios, pero esto no significa que no podamos usar ningún panel que tenga más de 14 amperios de intensidad máxima potencia, ¿vale? Al igual que con la potencia, pues nuestra recomendación es utilizar paneles que tengan como máximo 15 amperios de intensidad máxima potencia, ¿vale? 15,5 en algún caso extremo, pero bueno, sabéis que paneles con más intensidades de máxima potencia superiores a 15 amperios, pues no son muy comunes y no hay muchos en el mercado. Y aquí, bueno, hacer un breve apunte que estos son los microinversores que tenemos a día de hoy de la gama IQ8, pero que esto no se queda aquí, ¿vale? Sino que estamos ya preparando el lanzamiento del siguiente microinversor
que será pensado especialmente para aplicaciones más comerciales e industriales y tendrá, en vez de 384, 480 vatios de salida, ¿vale? Por lo que lo podremos usar con paneles de hasta 650 vatios. Que bueno, sabemos que cada vez hay más paneles de 500, 550, 600. Entonces, bueno, es un microinversor que irá pensado para ese mercado. De todas formas, esto es lo de siempre. No tenemos que obsesionarnos con los tamaños de los paneles grandes en instalaciones residenciales. Subirte con un cacharro de 2,5 metros de vela, pues no es muy útil ni por disponer, ni por espacio, ni por potencia. Con lo cual, como dice Darío, está más encaminado a instalaciones ya más comerciales, instalaciones grandes, no residenciales. Eso es. Bueno, pues por saltar ya a la parte de monitorización, ¿vale? Comentar brevemente que la monitorización del sistema Enphase la haremos con nuestro IQ Gateway, ¿vale? Que es este equipo que tenéis aquí. Esta sería nuestra pasarela de comunicaciones y la utilizamos para una comunicación bidireccional con los paneles fotovoltaicos, ¿vale? O sea, perdón, con los microinversores. Entonces, bueno, la comunicación es por PLC, por cable PLC, lo veremos ahora más adelante. Y la condición es conectar esta pasarela de comunicaciones a Internet para nosotros poder monitorizar y, bueno, para que vosotros, el cliente final, tenga una monitorización sobre la instalación, ¿no? Además, esta pasarela de comunicaciones permite la instalación de toroidales, 2 para instalaciones monofásicas o 6 para instalaciones trifásicas, lo que nos permite, pues, monitorizar además a tiempo real la producción y el consumo de cada una de las fases de la vivienda. ¿Vale? El equipo como tal, el IQ Gateway Meter, viene con 2 toroidales incluidos por defecto, ¿vale? Sobre esto que vemos aquí abajo. Entonces, bueno, para una instalación monofásica no tendríais que pedir toroidales adicionales porque con estos 2 monitorizamos fase de producción y fase de consumo, pero para una instalación trifásica sí que es importante que pedáis a Subsol que os entregue 4 toroidales adicionales, ¿vale? Para monitorizar las 6 fases de producción y consumo. Bueno, y como decía, voy a incidir brevemente sobre la comunicación, ¿vale? Ya que la comunicación de nuestra pasarela de comunicaciones con los microinversores es a través de la tecnología PLC, que sería Power Line Communication, ¿vale? Es decir, a través del propio cable de potencia, los microinversores comunican con nuestra pasarela de comunicación. Esto a día de hoy es la tecnología de comunicación inalámbrica más robusta que hay en el mercado, ya que no implica antenas o comunicaciones Wi-Fi, Zigbee, etc. Y nos permite, pues, una monitorización y visualización de lo que sucede, como decía antes, a nivel panel fotovoltaico. Es decir, de la producción de cada panel, de los valores de corriente continua, corriente alterna, frecuencia, etcétera, a nivel panel fotovoltaico. Y luego, de cara a un mantenimiento, pues nos soluciona bastante la vida, ¿no? Todos estos datos los recogemos en nuestra pasarela de comunicaciones y a través de la nube de Enphase, pues los entregamos a la Enphase App para el cliente final o al Enphase Installer Platform, que sería la plataforma para instaladores, donde podéis ver todos estos datos extensivos de cómo funciona la instalación y realizar estos mantenimientos. Vale, y por último, antes de terminar esta parte de microinversores, quería comentar brevemente otro dispositivo de Enphase, ¿vale? Que sería el Q-Relay, este aparatito que vemos aquí. Lo tenemos en versión monofásica y en versión trifásica y sería la protección, por así decirlo, la protección de Enphase. Yo realmente siempre digo que es una protección redundante, ¿vale? Porque sin el Q-Relay la instalación funciona perfectamente, ¿vale? No es que vaya a tener problemas o que genere un problema de seguridad. Simplemente es que la normativa que aplica en España, que es la 50549, nos exige este aislamiento galvánico de la instalación fotovoltaica con la red eléctrica. Pero una desconexión física. Eso es una desconexión física que el microinversor, al ser pura electrónica, ¿vale? También de cara a garantizar estos 25 años de garantía y esta ausencia de fallos, pues es simplemente electrónica, no tiene elementos móviles y por eso podemos ofrecer estas garantías. Pues lo que hemos hecho es sacar esta desconexión física fuera del microinversor y en España es necesario y sería el Q-Relay, ¿vale? Aparte tiene otras funciones que, bueno, pues tiene detección de inyección de corriente continua, mantiene la frecuencia y el voltaje dentro de los límites que nos exige el código de red y además el modelo trifásico pues tiene un acoplador de fases integrado, ¿vale? Pero como digo, esto no significa que si no lo instalamos no vaya a funcionar. De hecho, en Portugal, que es nuestro país vecino, pues no es obligatorio, la normativa no lo exige todavía. Pero bueno, en España, para cumplir con la normativa, es muy importante que lo instalemos en todos los casos, ¿vale?
Simplemente comentar eso y que tenemos el modelo monofásico y el modelo trifásico, que no sé si lo tenemos aquí delante. Esta aquí atrás, ¿vale? Que sería simplemente el mismo, pero pues que ocupa alrededor del doble, ¿vale? Un poquito más. Muy bien, y bueno, con esto acabo la parte de generación de microinversores de Enphase, ¿vale? Y vamos a pasar a la parte de baterías, que bueno, es quizá lo más novedoso porque bueno, las baterías las lanzamos en julio al mercado español y portugués. Y bueno, vamos a hablar un poco de ellas, de las principales características y si nos da tiempo, pues algunos parámetros de diseño, algunos unifilares, etc. Entonces, bueno, la pregunta que salía antes de las capacidades de la batería, ¿no? De las potencias, ahí veis un poco los valores. Pero por comentar las principales características de la batería, bueno, decir que es almacenamiento en corriente alterna. Obviamente no es en corriente alterna como tal, ¿no? Pero como decimos, las celdas están dentro de la batería en corriente continua y con un microinversor integrado también dentro de la batería, ¿vale? Entonces, ese microinversor bidireccional hace la conversión de alterna a continua para cargar la batería y de continua a alterna para descargarla. Luego veremos las grandes ventajas que tiene el almacenamiento en corriente alterna, ¿no? Como puede ser la modularidad y la capacidad de ampliar tanto capacidad como potencia, ¿no? La tecnología de la química de la batería es litio hierro fosfato, que bueno, a día de hoy se ha impuesto como la tecnología más fiable, ¿no? En el mercado de almacenamiento, en la que tiene una menor fuga térmica también, es decir, la que tiene una mayor seguridad. Y como decía antes, con una garantía líder en el mercado, ¿vale? Que ofrecemos estos 15 años de garantía de nuestras baterías. Otro punto muy importante es que la compatibilidad de la batería es total, ¿vale? Es decir, tenemos compatibilidad tanto con cualquier tipo de microinversor de Enphase, cualquier gama de microinversores, pero también con cualquier modelo de inversor string. ¿Y esto qué nos permite? Pues poder añadir a cualquier tipo de instalación existente que no cuente con un inversor híbrido, pues poder añadirle una batería sin la necesidad de cambiar el inversor, ¿no? Que a veces el cliente final dice, oye, ¿por qué voy a tener que cambiar el inversor cuando el mío funciona perfectamente? Pues bueno, puede ser una buena posibilidad de hacer un retrofit en una instalación actual con cualquier tipo de inversor string, pues le podemos añadir nuestra batería sin ningún tipo de modificación, ¿vale? Y además, pues cuenta con un IP55, por lo que puede instalarse en el exterior, ¿vale? No, pero siempre que esté protegida de la luz solar y de la lluvia, ¿vale? Entonces, en alguna terraza exterior donde esté cubierta, podría instalarse, ¿vale? Aunque nuestra recomendación es siempre que se pueda, pues instalarlo en el interior, donde garanticemos que la temperatura de la batería va a estar entre los 0 y los 30 grados, ¿vale? ¿Por qué? Porque por debajo de los 0 grados hasta los menos 15 perdemos eficiencia de la batería, ¿vale? Y por encima de los 30 hasta los 55 también perdemos eficiencia. Entonces, funciona entre menos 15 y 55. Porque es algo de la propia tecnología, ¿no? Eso es. Litio fosfato. Eso es. Entonces, bueno, intentar buscar ubicaciones donde más o menos a lo largo del año estemos entre 0 y 30 grados. ¿Vale? Bueno, y muy importante también la refrigeración pasiva. ¿Esto qué implica? Pues que no tenemos ninguna pieza móvil dentro de la batería, ningún tipo de ventilador, ¿vale? Que genera ruido, por lo que podemos instalarlas dentro de la casa del cliente sin que tenga ningún problema de molestias por ruido, etc. Vale, esto era una infografía también una animación que no se ve, pero bueno, lo que viene a representar es la facilidad de ampliar la batería, ¿no? De ampliar el almacenamiento. Es decir, nosotros podemos empezar con un cliente que quiera únicamente una batería 3C, ¿vale? Por repasar un poco los valores que no los he comentado. La batería 3C tendría 3,5 kWh con 1,28 kilovatios de salida. Y bueno, si en un futuro quisiera ampliar esta instalación, pues sin ningún problema podríamos ir añadiéndole módulos a medida que sus necesidades de almacenamiento aumenten y al igual que le podemos ir añadiendo microinversores, ¿no? Como comentábamos antes. ¿Y cuál es la gran ventaja del almacenamiento en corriente alterna? Pues que a medida que añadimos baterías, no añadimos únicamente capacidad de almacenamiento, sino que también añadimos potencia de salida de este almacenamiento, ¿no? Cuando tenemos un inversor híbrido, si tenemos un inversor híbrido de 3 kilovatios, la potencia de almacenamiento, la potencia de salida de almacenamiento está limitada siempre a estos 3 kilovatios, ¿no? Si queremos aumentar la potencia de salida de almacenamiento, tendríamos que cambiar el inversor híbrido. Con esto no, ¿vale? Pues a la medida que añadimos baterías en paralelo, pues aumentamos capacidad, pero también aumentamos esta potencia de salida de almacenamiento. Bueno, y por comentar un poco lo que venía diciendo antes, ¿vale? Que es lo importante al final de nuestra batería sería esta unidad base, esta unidad 3C,
ya que la 10T se compone de 3 unidades 3T, ¿no? Y al final las características técnicas, pues, como decía David antes, se multiplican por 3, de 3,5 a 10,5 y de 1,28 a 3,84 kilovatios de potencia. Entonces, bueno, la unidad base que sepáis que es monofásica, al igual que los microinversores. El tipo de microinversor incluido es distinto a los que hemos visto antes, como decía David también, ¿vale? Este microinversor bidireccional con 320 voltiamperios, es decir, si multiplicásemos estos 320 por 4 microinversores que lleva incluidos la batería, nos daría estos 1,28 kilovatios de potencia de salida. 40,5 kilos de peso, sin la carcasa, ¿vale? Únicamente la unidad base. Refrigeración de convección natural, el montaje es en pared, muy importante, y el rango de temperatura que decía antes de menos 15 a 55, aunque el rango óptimo se sitúa entre 0 y 30 grados. La eficiencia global es del 89%, ¿vale? Esto es importante para que veáis que el hecho de hacer esta doble conversión de continua alterna y alterna continua, pues no afecta demasiado a la eficiencia global de la batería, ¿vale? Estamos alrededor del 90%, que es muy cerca de lo que ofrecen otros fabricantes, ¿no? Y la química de la batería, como decíamos, litio hierro fosfato. Vale, y esa sería la unidad base y por otro lado tendríamos los kits de cubierta y fijación, ¿vale? Que también los veríamos aquí. Tenemos aquí los kits de cubierta, que serían las carcasas que cubrirían las unidades base y los soportes de montaje, que tendríamos aquí una placa también, ¿vale? Que es la que montaríamos en pared, y en estos agujeritos de aquí dejaríamos caer la batería y quedaría fijada totalmente a la pared, ¿vale? Luego aquí en este puntito de aquí pues, pondríamos un tornillo para fijar la batería al soporte de pared y de esta forma quedaría completamente fija, ¿vale? Entonces veis que la forma de instalación es muy sencilla. Muy sencilla y muy rápida. Y de hecho este sería el soporte de montaje de la 3T. El de la 10T no lo tenemos aquí, pero sería un soporte similar, pero 3 veces eso, ¿vale? En el que colocaríamos las 3 unidades base. ¿Vale? Entonces, como dice David, es una forma de montaje muy, muy sencilla. Muy bien, pues por continuar un poco con la parte más de diseño, que quizás es más interesante. ¿Sí? Nos preguntaban hace unos minutos aquí en el chat la posibilidad de hacer sistemas aislados cuando la red externa se caiga con el FACE. Vale, sistemas de backup, ¿no? Sistema de backup. Pues buen punto, lo iba a comentar al final también, pero es verdad que a día de hoy no tenemos posibilidad de backup, ¿vale? Con esta batería. De hecho, es una batería pensada únicamente para generar ahorro en la factura eléctrica del cliente. Es decir, almacenar excedentes y usar estos excedentes cuando no tengamos producción fotovoltaica, ¿vale? Entonces, para esta opción de batería con backup, entonces, habrá que esperar al año que viene, que sacaremos la nueva generación y sí que tendrá esta opción de backup. Está previsto. De todas formas, hay que ya se van en el mercado y en la forma de aplicación ya se van diferenciando los sistemas con backup de los sistemas sin backup. O sea, una batería encaminada a ahorro, una instalación en que la red eléctrica no desaparece normalmente, a instalaciones en que a lo mejor la red eléctrica es más inestable y tal. Por eso se van diferenciando, porque también supone un incremento de precio. Eso, hay que tener en cuenta también ese incremento. Hay que estar dispuesto a pagarlo para una utilidad relativa. Eso es. Y sobre todo en lugares donde la red eléctrica es muy estable, pues a lo mejor ese incremento de precio, si al cliente se le explica, ¿no? Pues no está dispuesto a asumirlo, ya que, como digo, pues la red a lo mejor le falla 10 minutos en todo el año o 20 minutos. ¿No? Vale, bueno, y en cuanto al diseño de baterías, pues quería mostrar unos cuantos unifilares simplemente para ver cómo sería la instalación y de paso podemos ver un poco cómo sería la instalación de microinversores en phase, ¿no? Una instalación completa de phase, en este caso monofásica. Entonces, bueno, voy a comentarlo brevemente. De todos modos, podéis poneros en contacto con nosotros si vais a hacer vuestra primera instalación, con Subsol también, ¿vale? Y yo además, lo que he comentado en el chat, que esto está para presentar un poco el producto. Nosotros hacemos formaciones, en FACE hace formaciones específicas de puesta en marcha, de instalaciones, donde vemos el Excel donde se puede ver qué módulo utilizar, luego cómo instalarlo. Todo eso lo hacemos en formaciones presenciales aquí en Madrid o en Sevilla y también supongo que haremos algún webinar explicándolo, ¿vale? Vale, sí, donde incidiremos más sobre la parte de diseño e instalación. Bueno, aquí lo que quería comentar principalmente es que para añadir a una instalación de Enphase una batería, ¿no? Pues simplemente necesitaríamos de 3 elementos, ¿no? Uno sería el relé adicional, como hemos comentado antes, el relé lo necesitamos para la parte de fotovoltaica, pero como los microinversores también están incluidos en la batería, pues necesitaríamos un relé también para el almacenamiento. Por otro lado, tendríamos la batería como tal, ¿no? Y por último tendríamos este kit de comunicaciones que iría conectado en el puerto USB de nuestro Envoy, ¿vale? De nuestra pasarela de comunicaciones
y comunicaría de manera inalámbrica con las baterías, ¿vale? Ahora hablaré un poquito más de la comunicación. Entonces, con estos 3 elementos, pues ya tendríamos nuestro sistema de almacenamiento en una instalación monofásica, ¿vale? Y ahora voy a comentar brevemente una instalación trifásica, porque en esto sí que nos surgen, nos hacen bastantes preguntas, ¿no? Que es, como he comentado antes, las unidades bases, ¿no? La batería 3T es una batería monofásica. Entonces, bueno, aquí lo que hacemos en este diagrama unifilar es, para una instalación trifásica, instalar una batería en cada una de las fases, ¿no? Usaríamos el Q-Relay trifásico y de igual forma un kit de comunicaciones para todas las baterías del sistema. ¿Por qué quiero incidir aquí? Porque otra de las ventajas, ¿no?, del almacenamiento en corriente, alterna y poder hacerlo de manera monofásica es que podemos elegir cuántas baterías instalamos por cada una de las fases. Y yo me pongo en la situación en la que un cliente no quisiera, con una instalación trifásica, no quisiera hacer una inversión inicial de 3 baterías 3T, sino que quiere instalar únicamente una batería 3T y en un futuro, pues si las necesidades aumentan, pues añadir otras 2 baterías 3T, ¿no? Pues esto, dejar claro que no hay ningún tipo de problema en instalar una única batería 3T en una de las fases y que de hecho no vamos a tener ningún problema a la hora de alimentar las otras 2 fases con esta capacidad de almacenamiento. Vale, entonces, por explicar brevemente cuál sería el funcionamiento de la batería en este caso, si nosotros tenemos, por ejemplo, 1 kilovatio de almacenamiento solamente en la fase 1 en horas no solares, ¿vale?, por la noche, y nuestra vivienda está consumiendo 1 kilovatio en la fase 3 en ese mismo momento, ¿no? Pues lo que va a hacer la batería es descargarse a la red por L1, ¿vale?, con ese kilovatio, mientras que coge de la red por L3 ese kilovatio. Y el contador de la vivienda lo que nos va a dar en ese momento va a ser 0, una lectura nula. ¿Por qué? Porque el contador de viviendas trifásicas nunca diferencia entre fases. Nos da la lectura global. Entonces, con esto quiero decir que no hay ningún problema en una instalación trifásica instalar almacenamiento en una sola de las fases, luego en 2 de las fases y luego en las 3 fases para equilibrarlo, ¿vale? Es decir, esa batería instalada en L1 va a cubrir los consumos de las 3 de las fases, ¿vale? Esto es una pregunta que nos hacen mucho y quería aclararla. Y porque nosotros lo vemos una ventaja. De hecho, en este tipo de instalación yo lo que haría, si quisiera instalar solo una batería, es dejar la protección magnetotérmica trifásica, el relé trifásico y luego entraría solo con una fase en una de las baterías. Para que el cliente en un futuro, cuando quiera ampliar el almacenamiento, pues solamente tuviera que comprar otra batería, la conectaría en la fase 2 y otra batería y la conectaría en la fase 3. ¿Vale? Y de esta forma pues iría equilibrando el almacenamiento y aumentando capacidad y potencia de almacenamiento. Vale, y la última situación que quiero comentar brevemente sería la instalación de nuestra batería en una instalación con inversor string, ¿vale? Cualquier inversor string monofásico, como decíamos, tenemos compatibilidad total con cualquier tipo de inversor string monofásico y lo que haríamos en este caso pues sería, de igual forma, añadir este circuito de almacenamiento con nuestro relé, nuestra batería. Lo que sí que tenemos que añadir en este caso, muy importante, será la pasarela de comunicaciones, ¿vale? Tanto con el toroidal de producción para medir la producción a la salida del inversor, como el toroidal de consumo para medir la energía intercambiada con la red. ¿Vale? Esto lo comento porque en una instalación con inversor string obviamente no vamos a tener la plataforma de monitorización de Enphase, el IQ Gateway Meter, entonces tendremos que añadirlo de manera adicional para también conectar el kit de comunicaciones en uno de sus puertos USB, ¿vale? Y monitorizar, muy importante, producción y consumo. Entonces, cualquier instalación de inversor string con estos elementos, ¿no?, el IQ Gateway Meter con sus toroidales, el kit de comunicaciones, la batería y el relé, pues ya tendríamos nuestra instalación de almacenamiento con Enphase en una instalación de inversor string. Sepáis que estos esquemas que se está enseñando Darío, nosotros ya los tenemos implementados en unas cajas de instalación, aquellas que veis a la derecha, en donde todo esto que parece muy lioso simplemente es poner la línea que viene de los inversores, la línea que va a la red y dentro ya está hecho el cableado dentro, ¿vale? Excepto a lo mejor en este esquema que es los consumos que tendrían que ir en parte. Por eso os digo que tenemos ya cajas premontadas para facilitar la instalación. Vale, y por ir ya rematando con la parte de baterías, ¿vale? Simplemente quería comentar un punto acerca de la comunicación, ¿vale? De la batería con la pasarela de comunicaciones. Es un protocolo Zigbee, ¿vale? Comunicamos de manera inalámbrica con nuestro kit de comunicaciones con la batería. Esto tiene ciertas ventajas, es decir, la ausencia de cableado, ¿no?, para la mayoría de los casos,
pero también tiene inconvenientes, que es que, pues, que si tenemos obstáculos entre medias, ¿no? O distancias elevadas, pues esta comunicación no es fiable. Entonces, hemos establecido una regla, en base a nuestra experiencia, que es que la máxima distancia entre gateway y batería debe ser de 10 metros siempre que no haya obstáculos, ¿vale? Es decir, si hay obstáculos entre medias, tenemos una pared entre medias del gateway y la batería, debemos recurrir a una solución por cable, ¿vale? Siempre que la distancia sea superior a 10 metros o siempre que tengamos algún obstáculo entre medias, como puede ser una pared o un tejado, etc. Entonces, bueno, nuestra recomendación es siempre tratar de ubicar la batería lo más cerca posible del gateway, ¿vale? Por simplicidad de instalación y por simplicidad a la hora de hacer la puesta en marcha, ya que va a comunicar de una manera muy rápida y muy sencilla. De hecho, una de las grandes ventajas también que nos comentan los instaladores es que la puesta en marcha pues, es muy rápida comparada con otras soluciones. Y si no se puede, esto no, es inevitable y tenemos que irnos a otra habitación o a otra planta y hay cierta distancia o hubo obstáculos, pues recurriremos a esta solución, ¿vale? Que será simplemente un extensor USB con el que extendemos el puerto USB donde conectábamos inicialmente el kit de comunicaciones, nos lo llevaremos lo más cerca posible de la batería, ¿vale? Para acercar esta comunicación entre el kit de comunicaciones y la batería. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues con este producto que es externo a Enphase, ¿vale? Que sería un extensor USB de calidad que hemos probado, con un emisor y un receptor que van unidos entre sí con un cable de Ethernet, ¿vale? Es muy sencillo, el receptor tiene una fuente de alimentación y simplemente pues ubicaríamos el receptor lo más cerca posible de la batería para conectar ese kit de comunicaciones en el receptor, ¿vale? Entonces, bueno, lo dicho, esta sería la solución para cuando hay más de 10 metros o tenemos obstáculos entre medias, ¿vale? Y bueno, aquí también veis el diagrama unifilar donde conectaríamos este extensor USB, ¿vale? Y bueno, por último, alguna de las preguntas frecuentes, quiero incidir aquí sobre qué es lo que necesitamos para instalar nuestro primer sistema con IQ Battery, ¿vale? Con la batería de Enphase. ¿Por qué digo que esto es muy importante? Porque si no seguimos estos pasos no vamos a poder realizar la puesta en marcha de nuestra batería, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es certificarnos en la universidad de Enphase. Ahí tenéis el link y accedéis a esa cuenta con vuestra cuenta de Enlighten, ¿vale? Vuestra cuenta de instalador. Es totalmente gratuito y es un curso sobre bueno, instalación, montaje, puesta en marcha de la batería de una manera bastante detallada, que dura entre 3 y 4 horas. Y como lo he dicho, es totalmente online y gratuito. Y eso os da una certificación como instaladores de baterías de Enphase. Vale, aparte de esto, tenemos que hacer un último paso antes de estar totalmente acreditados para la instalación de nuestra batería, que sería enviar un esquema unifilar a Enphase, ¿vale? Al departamento técnico de Enphase España, a esa dirección de correo electrónico iqbattery-es@enphaseenergy.com, en el que introduciríamos el unifilar de esta primera instalación que planeamos realizar, ¿vale? Lo que buscamos con esto es que nosotros desde el departamento técnico pues hemos visto bueno a este unifilar, vemos que se han incluido todos los productos necesarios, todos los elementos y que se ha entendido lo que se explica durante el curso. Y con esto os ofrecemos ya la certificación completa para instalar nuestra batería. Y además, ¿qué es lo que os vamos a pedir cuando nos enviéis este correo? Pues que nos indiquéis cuándo planeáis realizar esta puesta en marcha, ¿vale? Y dónde, y de esta forma nosotros os vamos a asesorar durante esta puesta en marcha, esta primera instalación, ¿vale? Ya sea de manera remota o, en los casos donde sea posible, de manera presencial, para asegurarnos de que esta primera instalación quede hecha y quede funcionando por completo, sin ningún tipo de problema, y que el resto de instalaciones pues salgan sin ningún tipo de problema, ¿vale? Sí, además esto es una buena idea para que tampoco os dé reparo lanzaros a hacer instalaciones con este tipo de baterías con Enphase. O sea, vais a estar, tanto por parte de Suso como os está diciendo Darío de Enphase, vais a estar acompañados en todo el proceso. O sea, primero a intentar hacerlo bien, pero luego a la hora de instalación vais a tener un soporte continuo. Eso es. Es una idea bastante buena. Entonces, y luego, obviamente, para el resto de instalaciones, aunque no sea necesario que nosotros estemos, pero siempre os podéis poner en contacto con nosotros, con Subsol, ¿vale? Para cualquier tipo de solución de problemas. Pero bueno, para esta primera instalación sí que queremos estar presentes y aprovechar el estar ahí pues, para hacer también una especie de formación in situ, ¿no? Con los instaladores, para resolver cualquier tipo de incidencia y de problema. Vale, y bueno, veo que eso es la 1:05, ya lo podemos dejar aquí si queréis. Bueno, voy a comentar brevemente lo que has comentado al principio, ¿no? Esta gestión de demanda de energía en el hogar que lanzaremos en un futuro.
No está disponible a día de hoy, ¿vale? Pero esperamos que a lo largo de 2024 lo lancemos. Y bueno, dar unas breves pinceladas acerca de ello. Simplemente comentar que Face el año pasado compró una empresa franco-alemana que se llama Greencom, ¿vale? Que se especializa en desarrollo de software y de inteligencia artificial para gestionar la energía de manera inteligente en el hogar, ¿vale? Es decir, generación, almacenamiento, consumos, etc. Entonces, bueno, Face con la compra de esta empresa pues ha desarrollado un producto adicional que con su instalación lo que se busca es de manera inteligente, a través de inteligencia artificial, hacer pronósticos en la generación fotovoltaica en tiempo real, ¿vale? Pronósticos a futuro, y también pronósticos y previsiones de los consumos en base a un histórico de consumos que tengamos en nuestra instalación. Con estos dos datos, pues lo que vamos a calcular, lo que va a calcular de manera inteligente este software desarrollado por Greencom es los cronogramas óptimos de funcionamiento de nuestra vivienda, ¿vale? De funcionamiento de nuestra energía fotovoltaica y de nuestro almacenamiento en conjunto con baterías, vehículo eléctrico y bombas de calor. ¿Vale? Entonces, lo que buscamos al final es optimizar el uso de la energía en el hogar y que pues el ahorro en la factura de cliente sea lo mayor posible. Entonces, bueno, por comentar brevemente cuál será el alcance de este producto, pues va a estar basado en dos patas principalmente, ¿no? En cargador de vehículo eléctrico y bombas de calor. El cargador de vehículo eléctrico se van a poder integrar todos aquellos cargadores de vehículo eléctrico con protocolo CPP, ¿vale? Aunque estas tres marcas que vemos aquí, Wallbox, Vestel y ABL, son aquellas que han sido probadas en laboratorio, ¿vale? Esto es una de las grandes ventajas también de esta solución respecto a otros integradores externos que no hacen estas pruebas en laboratorio, estas integraciones en laboratorio, ¿no? Entonces, nosotros estas tres marcas las hemos probado en laboratorio, tenemos documentación específica para la integración de estas tres marcas y lo mismo sucede con las bombas de calor, ¿vale? Bombas de calor, cualquier bomba de calor que use protocolo SG-Ready, que todos aquellos que estéis familiarizados lo conoceréis, serán compatibles con este sistema, pero estas 6 marcas de bombas de calor, ¿vale? Son las que hemos probado en nuestro laboratorio, que tenemos en Europa, y se ha demostrado la viabilidad, ¿vale? Y tenemos además, pues como decía, documentación específica al respecto, para una mayor facilidad del instalador a la hora de hacer la integración. Pero como digo, toda bomba de calor con el protocolo SG-Ready será compatible. Y además estamos trabajando para aumentar este número de marcas y seguir probando en nuestro laboratorio, ¿vale? Más marcas de vehículo eléctrico, de cargador de vehículo eléctrico, de bombas de calor, para ampliar todo este portfolio y ampliar la documentación específica, ¿vale? En cuanto a esta integración. Y bueno, como digo, esto no llegará hasta el año 2024, pero bueno, lo vamos avanzando ya que creo que es un poco, creo que David coincide conmigo, el sentido en el que va a tomar el sector fotovoltaico, ¿no? Y de gestión de energía en España. Sí, la idea es intentar consumir la máxima energía que produzcamos. Eso es, optimizar el uso de nuestra energía. A través de batería o a través de... Eso es. Y bueno, dicho esto, yo he acabado. ¿Podemos dejar un rato para preguntas? Sí, estáis ahora mismo, vamos a hacernos las preguntas por el chat o si tenéis alguna curiosidad o algo que necesitéis saber sobre microinversores, en momentos sobre Face, pues es el momento. Eso, yo he dejado ahí aparte el número del servicio técnico de Face, ¿vale? El correo del servicio técnico de Face y mi correo electrónico, ¿vale? Entonces, si tenéis cualquier duda de diseño, nosotros estamos en el soporte técnico preventa, entonces podéis contactarnos también a mí sin ningún problema. Y para asistencia postventa, pues aparte de contactar con Sunsol, también podéis contactar con el servicio técnico de Face. Aquí en la presentación tenéis tanto los contactos del Face como los contactos nuestros, lo podéis ver, ¿vale? Pues mandaremos la presentación a los que habéis asistido y también el vídeo, la grabación, o la colgaremos en YouTube o alguna cosa de estas. ¿Vale? Si tenéis alguna pregunta, es el momento de hacerlo. Eso es. No sé si se mueve mucho el chat. No están escribiendo. Vale, bueno, pues supongo que se habrá quedado todo de lo que hemos hablado claro. Ha sido un placer atenderos. Muchas gracias a Darío y al Face por darnos esta magistral explicación. Y aquí nos tenéis. Esperamos un momento que está escribiendo alguien. Vale, nos están dando las gracias. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Venga, hasta luego. Chao.